Es un estudio que nos va a ayudar a entender un poquito más lo que estaba pasando en ese tiempo, por qué se escribió este libro, cuál fue el primer libro que se escribió, etcétera, etcétera. Pero todo, primero que todo, con el Nuevo Testamento. ¿Por qué empezamos con el Nuevo Testamento? Porque es algo que nos familiarizamos y es algo que tiene que ver con nosotros en el tiempo de hoy. Te pido que nos abra el entendimiento, nos abra el corazón y que la palabra que se va a hablar sea toda la palabra entrando a nuestros corazones para que pueda hacer el efecto que tiene que hacer. Recibe la gloria y la honra y gracias por cada hermano y por cada hermana y por cada amigo y cada amiga que se está conectando para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, me salió que se está grabando. Alguien puso que se está grabando, así que yo no tengo problema, pero si usted... eso fue Leslie que lo puso. Ok, pues el panorama del Nuevo Testamento. Para entender qué significa panorama del Nuevo Testamento hay que entender qué es panorama. ¿Qué es panorama? De ahí que viene la palabra panorámica, una foto panorámica. ¿Qué es foto panorámica? Una foto panorámica es aquella foto que cubre toda un área completa. Eso es una foto panorámica. Pues panorama en el original o en el diccionario nuestro bíblico, nuestro diccionario de la Real Academia Española, panorama significa vista de una gran extensión de terreno desde un lugar determinado, generalmente alto. O sea, es viendo un terreno desde un lugar alto, viéndolo completo. Eso es lo que significa un panorama. Por lo tanto, panorama del Nuevo Testamento es que vamos a estar viendo todos los libros del Nuevo Testamento y el por qué se escribieron, por supuesto, desde un lugar alto que viene siendo desde cómo Dios lo vio desde el principio en que se escribió. O sea que panorama entonces significa viendo un lugar extenso, un lugar grande, desde un lugar alto. Eso es panorama. Pues lo que vamos a estar viendo nosotros ahora mismo es el panorama del Nuevo Testamento, una visión completa de todo el Nuevo Testamento. Como usted sabe, la Biblia se divide en dos partes. La primera parte es Antiguo Testamento y la segunda parte es Nuevo Testamento. ¿Por qué se le llama Antiguo Testamento? Y sé que voy rápido. Si voy muy rápido, Goyo, levanta la mano. Así que Antiguo Testamento se le conoce por dos razones. Primero, porque son los libros aceptados por los judíos. Eso es lo que significa Antiguo Testamento. Que significa que son los libros que fueron aceptados por los judíos. Nuevo Testamento son los libros que no son aceptados por los judíos. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque mucha gente dice, Antiguo Testamento son los libros aceptados por los judíos, Nuevo Testamento son los libros aceptados por los cristianos. Sin embargo, no es así. Porque yo acepto desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, usted no puede rechazar un libro simplemente porque los judíos lo aceptan y usted no lo va a aceptar. Negativo. La Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, es para nosotros. ¿Por qué? Porque no entenderíamos el Nuevo Testamento sin haber visto el Antiguo Testamento. No puedo entender la segunda parte de la Biblia sin haber entendido la primera parte de la Biblia. Y no puedo entender la primera parte sin entender la segunda parte. O sea que ambas van juntas. Pero una de las razones por las cuales se divide entre Antiguo y Nuevo Testamento es porque son los libros del Antiguo Testamento aceptados por los judíos y la segunda parte es los libros no aceptados por los judíos, pero sí aceptados por los cristianos. Esa es la razón por la que se le conoce Antiguo y Nuevo Testamento. Segunda razón por la cual se conoce como Antiguo y Nuevo Testamento es porque Antiguo Testamento tiene que ver con el Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento, repito, tiene que ver con el Antiguo Pacto. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Nuevo Testamento tiene que ver con el Nuevo Pacto. Nuevo Testamento. Por lo tanto, Antiguo Testamento se refiere no solamente a los libros aceptados por los judíos y los Nuevos Testamentos son los libros no aceptados por ellos, pero aceptados por nosotros. La segunda razón es porque Antiguo Testamento se refiere al Antiguo Pacto. Diciendo Antiguo Pacto quiere decir que venía un pacto nuevo. Y tanto Gálatas como Hebreo habla mucho de ese pacto nuevo. Por lo tanto, siendo que Gálatas y también Hebreos habla de ese nuevo pacto, quiere decir que da entonces el Antiguo Pacto como por terminado, hasta que llegara el Nuevo Pacto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, hasta que llegara el Nuevo Pacto. Por lo tanto, se conoce de esa manera por esa razón. Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento tiene que ver
con la revelación que Dios le dio a Moisés. Eso es lo que significa con el antiguo pacto. El antiguo pacto se refiere a lo que el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí a través de Jesús. A través de Moisés. Por lo tanto, se refiere a los 10 mandamientos y a los sacrificios que se hacían para acercarse a Dios. Antiguo Testamento, lo voy repitiendo nuevamente para el que está escribiendo, aunque se está grabando, pero no hay problema con eso. Antiguo Testamento se refiere a los libros aceptados por los judíos, que tiene que ver con el pacto de Dios con ellos. Y se refiere también entonces a lo que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, dándole a Moisés los 10 mandamientos y un montón de leyes más, porque no eran solamente los 10 mandamientos, eran 600 y pico de normas, preceptos, mandatos, escritos, testimonios que Dios le dio a Moisés para dárselas al pueblo. No se crea que solamente era: no tendrás dioses ajenos delante de mí, honra a tu padre y a tu madre. Esos son los 10 principales. Pero lo próximo que venía era cómo sacrificar, qué pasaba con una persona que adulteraba, diferentes leyes, incluyendo las leyes para la mujer cuando estaba menstruando. Hasta esas leyes estaban allá. Las leyes del hombre que tenía lepra, las leyes del hombre que le mató sin querer un burrito a uno que se hacía. O sea, eran más leyes. No eran solamente los 10 mandamientos, eran más leyes. Pues ese era el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés. Por eso es que se llama Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Al mencionar, vuelvo y repito, Antiguo Pacto quiere decir que habría un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto empieza entonces en la vida de Jesús. Por eso yo le digo a usted que cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted cree que es el nuevo pacto. Ahí no empieza el nuevo pacto. Ahí empiezan los libros del Nuevo Testamento, que son los libros no aceptados por los judíos, pero aceptados por nosotros. Pero en sí el nuevo pacto empieza ¿dónde? Cuando Cristo murió en la cruz de Calvario. Ahí empieza el nuevo pacto. ¿Cómo yo lo sé? Porque Jesús dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. O sea que en la cruz, y eso pasó al final, cuando Jesús estaba en tomando participación de la Santa Cena, o lo que antes se conocía como la Pascua. En esa Pascua él estableció la Santa Cena. Ahí, en su última noche, al momento de ser sacrificado, crucificado, él levanta la copa y dice: esta es la copa del... No dice de un nuevo pacto. Acuérdense, cuando usted lea la Biblia, cada palabra es bien importante. Si dijera: esta es la copa de un nuevo pacto, es que posiblemente venga otro después. Pero al decir: esta es la copa del nuevo pacto, es que se había hablado de ese nuevo pacto y no hay otro pacto más. Ese es el último pacto. O sea que cuando Jesús está diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, en algún lugar tiene que haber hablado de ese nuevo pacto. Y como estamos todavía en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, ¿dónde me habla de Antiguo Pacto? ¿Dónde me dice que habría un nuevo pacto? Tiene que haberlo dicho en algún lugar en el Antiguo Testamento. Al decir él: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. O sea, que el Antiguo Pacto tenía que ver con sacrificios de animales. Tenía que ver con derramamiento de sangre de animales. Tenía que ver con todos los sacrificios y las ordenanzas del culto en el tabernáculo y en el templo del Antiguo Testamento. Pues al entonces decir que viene un nuevo pacto y esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, está hablando entonces que ahora no tiene que ver nada con el antiguo pacto, o no tiene que ver nada con la sangre de los animales, de los toros engordados, de los becerros, de los bueyes, o de las ovejas, o de los corderos. No tiene que ver con eso. Es un nuevo pacto que no es con Moisés, fue con Jesús. No fue en el monte Sinaí, fue en el monte Calvario. No fue con sangre de cordero, fue con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que antes se hacía con animales, derramando sangre por el perdón de los pecados. ¿Qué pasaba cuando la persona ofrecía sacrificio a Jehová por causa de su pecado? Amén, hermana Cecilia, Dios le bendiga. ¿Qué pasaba entonces? Cuando yo traía un cordero a la presencia de Dios y lo traía perfecto, el animal veía
el animal berreaba, el animal oía, el animal no tenía huesos rotos, automáticamente ese animal, yo lo que hacía lo presentaba. Cuando el sacerdote lo verificaba y decía, el animal está perfecto, el animal puede ver, el animal puede berrear, el animal puede escuchar, no tiene huesos rotos, no tiene defecto, el animal no está enfermo, el animal está bueno. Automáticamente lo que el hombre hacía era ponía las manos sobre el cordero o la oveja y confesaba y decía, le robé la vaca a Goyo sin que Goyo se diera cuenta. Con Goyo es diferente. Con Goyo yo diría, le robé a Goyo el Banshee o le robé a Goyo el Fortrack. Por lo tanto, al confesar mis pecados sobre ese cordero, sobre esa oveja, cuando el sacerdote entonces degollaba al cordero y la sangre se derramaba, en la mente de Dios, mi pecado de robarle el Banshee a Goyo pasó entonces sobre el cordero. El cordero entonces inocente moría y derramaba su sangre por mí, que soy un pecador sin merecer vivir. Entonces yo vivo. Eso es lo que pasaba en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Cristo es el que tomó sobre su cuerpo mi pecado. Isaías 53:6 dice de esta manera. Isaías 53:6 dice así: que todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Cristo cargó mi pecado y al momento de yo reconciliarme con Dios y pedirle perdón a Dios, estoy confesando mi pecado sobre Cristo. Hay una transferencia en la mente de Dios que mi pecado de robarle el Banshee a Goyo o robarle a Goyo el Fortrack o posiblemente el carro ese nuevo que viene ahora de tres ruedas, el Skype, de repente pasa entonces mi pecado sobre Cristo y al Cristo entonces morir, el Cordero inocente moría por el pecador para que el pecador pudiera vivir. Por eso es que es antiguo pacto, nuevo pacto. Y de donde se habla del antiguo pacto es en el Antiguo Testamento y donde se habla del nuevo pacto es en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si venimos a ver, en los tiempos de Jesús todavía estaban en el antiguo pacto, aunque los libros empiezan en el Nuevo Testamento, que tiene que ver más o menos con lo mismo, pero los libros como tal empiezan en el Nuevo Testamento, que hablan del nuevo pacto, pero es cuando Cristo muere. O sea, hasta el capítulo 26 de Mateo estaba en el antiguo pacto. Hasta el capítulo 14 de Marcos estaba en el antiguo pacto. Hasta el capítulo 21 de Lucas estamos en el antiguo pacto. Hasta el capítulo 22 estamos en el antiguo pacto. Hasta Juan capítulo 17 estamos en el antiguo pacto. Ya después de ahí en adelante empieza el nuevo pacto, porque es la sangre de Cristo la que se derrama. O sea que se hablaba del sacrificio de los animales, un pacto hecho por Dios en el tiempo de Moisés para el pueblo de Israel. Pues hoy el nuevo pacto es en la sangre de Cristo, un pacto de Dios con nosotros a través de Cristo con el derramamiento de su propia sangre. Así que se hace la diferencia entonces de ambos pactos. Ajá. ¿Alguien tiene algo? Ok, bueno, automáticamente ya estamos viendo entonces la diferencia entre ambos pactos, antiguo pacto y nuevo pacto. Pero como le dije ahorita, ¿dónde entonces me habla del antiguo pacto? Para hablar de eso, hay 7 pactos en la Biblia. Yo creo que usted lo escribe un momentito. Hay 7 pactos en la Biblia y 7 dispensaciones en la Biblia. Apunte por ahí, 7 dispensaciones. ¿Qué son dispensaciones? Esto es parte del Nuevo Testamento. No se me desespere si todavía no hemos abierto el libro. 7 dispensaciones en la Biblia. ¿Qué son dispensaciones? Dispensaciones son la forma en la que Dios ha bregado en la historia con la humanidad. ¿Qué son dispensaciones? Repito, dispensaciones son formas en las que Dios ha bregado con la humanidad a través de la historia. Eso es lo que significa dispensaciones. Y han habido 7, digo, hay 7, bíblicamente hablando, 7 dispensaciones. La primera dispensación, apúntela por ahí. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. ¿Qué es eso? Cuando Dios crea al hombre, el hombre era inocente. El hombre no tenía maldad ni malicia.
El hombre fue creado santo, perfecto. Ese es lo que se conoce como Dios bregando con el hombre en su inocencia. Y si usted mira, cuando un niño nace, ¿cómo el niño nace? Inocente. El niño puede estar sin ropa por ahí, el niño se da cuenta, él no se avergüenza porque no sabe. Por lo tanto, es el tiempo de la inocencia. Por eso cuando Adán y Eva estaban desnudos, no les molestaba, ni siquiera se preocupaban. ¿Por qué? Porque no tenían ese tipo de malicia. O sea que cuando Adán y Eva fueron creados, es como cuando un niño nace hoy. Un niño nace hoy inocente, sin malicia. Puede poner un niño y una niña y no se dan ni cuenta y juegan como si nada. No hay ese tipo de malicia. Ahora, la segunda etapa o la segunda forma en la que Dios bregó con el hombre a través de la historia es la segunda dispensación, que se llama la dispensación de la conciencia. Ahora Dios entonces empezó a bregar con el hombre a través de la conciencia. Como cuando Adán y Eva pecaron, que Dios se paseó por el jardín, el hombre y la mujer se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué le dice Dios? ¿Quién te demostró? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? La conciencia lo culpó. O sea que la segunda etapa se puede ver en ese momento. La etapa de la conciencia, donde Dios bregó con el hombre a través de la conciencia. Primero era la inocencia, la segunda dispensación es la dispensación de la conciencia, la tercera dispensación, entonces ahora la que se conoce como el gobierno humano. Sí, correcto, Yolanda. Lo están grabando. ¿Quién está hablando, Yolanda? ¿Se está viendo ahí alguien? Ok, pues automáticamente la segunda dispensación es la conciencia. La tercera dispensación entonces es la dispensación del gobierno humano. Es donde en el tiempo de la Torre de Babel, el gobierno, el hombre era el que quería gobernarse él solo. El hombre quería simplemente hacer las cosas a su manera. Pues Dios bregó entonces con lo que se conoce como el gobierno humano. Y fue el hombre entonces gobernándose el mismo, que el primer gobernante de toda la tierra fue un hombre conocido como Nimrod. Ese fue el primer gobernante de toda la tierra, lo dice en Génesis capítulo 11. Cuando toda la tierra era un solo pueblo, con una sola lengua, se dijeron entre sí, hagamos una torre, cuya cúspide lleguemos hasta el cielo. Pero el capítulo 10 dice que el primer gobernante de toda la tierra fue Nimrod. O sea que Nimrod fue el que estableció lo que se conoce como la Torre de Babel, cuya cúspide quería llegar a la presencia de Dios sin méritos alguno de Dios, solamente con el gobierno humano. La cuarta dispensación que Dios entonces empezó a bregar fue que cuando el hombre comenzó entonces el hombre ahora a gobernarse él solo, Dios hizo una promesa. Pues fue entonces ahora la dispensación de la promesa, donde Dios entonces le da al hombre la forma de bregar o de operar con el hombre, pero a través de una promesa hecha a Abraham. Primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. Tercera dispensación, gobierno humano. Cuarta dispensación, que es la forma como Dios bregaba con el hombre, era a través de la promesa. Una vez la promesa fue dada, unos 400 años después, pues entonces viene la siguiente dispensación, que era la dispensación de la ley. La dispensación de la ley. Es la forma como Dios después bregó con la humanidad, a través de la ley dada por Dios a Moisés para el pueblo. Quinta dispensación. La sexta dispensación es cómo Dios bregaría con el hombre después de la ley, a través de la gracia. Esa es la sexta dispensación. La forma como Dios está bregando hoy no es a través de la ley, es a través de la gracia. Por lo tanto, automáticamente la sexta dispensación es la forma de Dios bregar con la humanidad a través de su gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y la Biblia dice que por la fe puesta en Cristo alcanzamos salvación. O sea, no es por obra para que nadie se gloríe, es por la gracia que Dios derramó a través de Jesucristo. Esa es la sexta dispensación, la sexta forma como Dios ha bregado con la humanidad. Una vez ya Dios venga por su iglesia y se la lleve, la séptima dispensación, como Dios va a estar bregando con la humanidad, es con Cristo reinando en la tierra. O sea, el reino de Cristo en la tierra. Repito, 7 dispensaciones como Dios ha bregado con la humanidad. La primera dispensación o la forma como Dios bregó con la humanidad fue con Adán y Eva con inocencia. La segunda forma como Dios bregó con la humanidad fue a través de la conciencia cuando Adán y Eva pecaron.
La tercera forma, el hombre consciente de lo que estaba haciendo, decidió gobernarse él solo. Por lo tanto, la tercera forma, como Dios pregó, fue con el gobierno humano. La cuarta forma, como Dios bregó con el hombre, fue que Dios dice, ¿te quieres gobernar tú solo? No, no, no. Vamos a bregar contigo con una promesa que te voy a hacer. Y le dio Dios la promesa a Abraham. Después de la promesa, Dios le da entonces la ley para que el hombre supiera lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Eso es lo que es la ley. La ley simplemente demuestra el carácter de Dios, de que tú no te puedes salvar solo, pero yo quiero que tú seas así. Como no puedes, pues te doy entonces ahora la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. No puedes tú solo, te di la promesa, no puedes tú solo. Quiero que te des cuenta que no puedes hacerlo tú solo. Quiero que te des cuenta que tú no puedes salvarte a ti mismo. Quiero que te des cuenta que te salvas por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y esa es la sexta dispensación. Una vez todo esté dicho y hecho, Dios dice, ahora voy a bregar con el hombre en la última forma, que es la dispensación del reino de Cristo en la tierra por 1000 años, el reino milenial. Dentro de esas 7 dispensaciones, Dios ha hecho 7 pactos con el hombre. Quiero que lo apunte por ahí. Acuérdense que estamos en el panorama del Nuevo Testamento. Panorama del Nuevo Testamento. De esos 7 dispensaciones que Dios ha estado bregando, pues Dios también le dio al hombre 7 pactos, al hombre, porque no fue a Israel nada más. Hay veces que la gente piensa que Israel siempre ha existido. Israel empezó en Génesis 46. Génesis 46 marca el comienzo de Israel, porque como nación, porque cuando Israel o Jacob iba a entrar a Egipto, él tuvo miedo. Y Dios le dice, no tengas miedo de descender a Egipto, porque ahí, en Egipto, haré de ti una gran nación. O sea, que fue en Egipto que empezó la nación de Israel. ¿Y qué pasó antes de eso? Antes de eso, entonces, Dios está bregando con la humanidad. Hay gente que siempre trata de diferenciar como que no, Dios no tiene misericordia de los judíos hoy. Y después del arrebatamiento, Dios no tendrá parte ni suerte con los gentiles. Dios siempre ha tenido parte con los gentiles y con los judíos, siempre. Si usted toma los 60 nombres desde Adán hasta Jesucristo, los 2 nombres en el medio, los 2 nombres en el mismo medio le va a dar Rahab y también le va a dar entonces a Ruth. 2 gentiles en el medio de toda la descendencia de Jesús, para que en boca de 2 testigos conste todo hecho que Dios tenía planes con Israel. Repito, desde Adán hasta Jesucristo hay 60 nombres. Y los 2 nombres del medio, 1, 2, 3, 29, para llegar entonces, perdón, hasta el 30 y el próximo 31, esos son los 2 nombres del medio. Está entonces Rahab, que se casa con Salmón, y dan entonces a luz a Booz. Booz se casa con Ruth, y Ruth es moabita. Y de Ruth nace Isaí, Obed. Y de Obed nace Isaí, de Isaí nace David, y de David viene Cristo. O sea, en el plan profético de Dios, desde Adán hasta Cristo, los 2 centros son Rahab, la cananea, y también Ruth, la moabita. O sea que Dios tenía 2 gentiles en el medio del plan de Dios para salvación para la humanidad. O sea que Dios nunca rechazó a los gentiles y tampoco a los judíos. Simplemente que la Biblia dice que hoy en día a Israel le ha sucedido endurecimiento en parte hasta que se cumpla la iglesia y la iglesia se va y Dios vuelve a bregar con Israel, pero Dios no ha desechado a los gentiles todavía. Por lo tanto, entre medio de todo ese revolú de los 7 dispensaciones, como Dios ha bregado, como Dios ha bregado con Israel y con la humanidad, hay 7 pactos. Lali tiene una pregunta. Adelante, Lali. Que les bendiga. Quería preguntar en cuanto a las dispensaciones, ¿qué es lo que marca el fin de una dispensación? Okay. ¿Cómo yo sé cuándo termina una y cuándo empieza otra? Ok, me pego porque es que como está la música acá, gracias a Dios ustedes no lo oyen, pero yo estoy aquí, yo casi no oigo. Cada dispensación marca el final cuando empieza la otra. O sea, me explico. Cuando el hombre estaba inocente, lo que marcó el final de la inocencia, ¿qué fue? El pecado, y empezó la conciencia. El hombre entonces en la conciencia, que Dios empezó, de hecho todavía estaba bregando con la conciencia, pero son formas como en la Biblia además muestra que Dios ha bregado con la humanidad. Después de la conciencia, el hombre entonces dijo, pues a mí no me importa la conciencia, su conciencia se puso completamente dura y el hombre que dice, decidió cómo quiere hacer lo que le daba la gana, vivir como le daba la gana, y el hombre dice, no, me voy a gobernar yo. Y ahí Dios dice, te vas a gobernar tú, que no hay problema. Pues empezamos entonces con otra dispensación.
otra forma de bregar contigo. Te voy a confundir a tal punto que te voy a esparcir por toda la tierra. Y ahí es que entonces el hombre fue esparcido. El chino con los rasgos achinados empezó a vivir en China. El japonés con otros rasgos empezó a vivir entonces en Japón. El uruguayo empezó con otras características a vivir en Uruguay. Y ahí entonces empezó todo el mundo a vivir en todos los diferentes lugares. Por lo tanto, Dios le puso un fin a ese punto de la conciencia, como que dice, ok, tiene la conciencia dura, no hay problema. Te voy a permitir que tú vivas entonces en este momento y voy a bregar contigo con el gobierno. ¿Quieres gobernarte tú mismo? No hay problema, gobernate tú mismo, para que veas que el hombre gobernándote lo que te va a hacer es el daño. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios dice, ¿probaste que no? Ok, el diluvio vino, los mandé a matar a todos. Como quiera el hombre se quiso gobernar solo, pues no hay problema. Paro de bregar con el hombre, con su gobierno y le voy a dar una promesa. O sea que el comienzo de una próxima dispensación es lo que marca el fin de la otra. O sea, mencionaste ahora lo del diluvio, o sea que entonces hay, como quien dice, un tipo de juicio para entonces empezar con una nueva etapa. Cada dispensación tiene su juicio. Cada dispensación tiene su juicio. La primera es la inocencia. El juicio fue, por cuanto hiciste esto, ahora la mujer va a aumentar sus dolores de preñez, de sus dolores de parto. El hombre va a tener que sudar por causa de su pecado. Tuvo ese problema. La dispensación de la conciencia marca el final, la próxima dispensación, que es el gobierno humano, pero ¿qué vino? El juicio del diluvio. Y empieza entonces la dispensación del gobierno humano. El gobierno humano entonces tuvo un final donde Dios lo esparció por todos lados. Dios le dice, te voy a dar una promesa. La promesa entonces sigue, porque la promesa no terminó, pero dado entonces Dios ahora una ley. Ok, te voy a dar una promesa y en la promesa te voy a demostrar que tú no lo puedes hacer solo. Por lo tanto, yo quiero que tú vivas de esta manera. ¿No pudiste? Ah, pues ahora voy a bregar contigo de otra manera. La gracia. La promesa te la di, te demostré la ley. No puedes vivir por la ley. La paga del pecado es muerte. Estás automáticamente separado de Dios. Pero te voy a dar otra oportunidad y voy a bregar contigo entonces con la ley. Mira a ver si tú puedes bregar con eso. ¿Te diste cuenta que no? Ah, pues entonces ahora te voy a dar entonces ahora la gracia. Te voy a enseñar lo que es gracia. Y ahí entonces Dios establece la gracia, no estamos por la ley, establece la gracia, pero el juicio de la ley fue que Cristo tuvo que morir y el juicio cayó sobre Cristo. O sea, cada dispensación se marca por un juicio y el comienzo de una diferente dispensación. Cuando venga el arrebatamiento, acaba la dispensación de la gracia y empieza entonces el milenio, pero pasaron por la tribulación. Amén. 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 Entonces ahora los 7 pactos que Dios hizo entre medio de todo ese tiempo que Dios ha bregado con la humanidad, en esas 7 dispensaciones Dios ha dado 7 pactos. Recuérdense, siempre Dios dando pacto. El hombre no hace pacto con Dios. El hombre responde al pacto de Dios. O sea, usted no puede ir entonces al banco a decirle al banco, yo te voy a dar un préstamo. El banco le va a decir, ¿qué tú me puedes prestar a mí que yo no tenga? O sea, el que tiene más no necesita el que tiene menos. Por lo tanto, el que tiene más es el que le ofrece. ¿Por qué usted cree que usted va al banco, solicita un préstamo, de repente dice, no, está bien, y le empiezan a llegar cartas de todos los bancos? Scotiabank, Santander, le llega Doral, le llega cuando usted dice, ¿cómo saben esto? Porque están locos queriendo hacer pacto con usted, porque saben que usted tiene una necesidad. Pues el que tiene más es el que hace pacto con el que tiene menos. Yo te pago, yo te doy esto, te lo presto, pero tú me lo devuelves a mí a plazo, pero al tal por ciento. Pues cuando Dios entonces hace un pacto con el hombre, es Dios que es lo máximo, lo más alto, el altísimo, el omnipotente, haciendo pacto conmigo, que soy simplemente un gusano. Soy simplemente polvo creado de la tierra. Ya está. Pues ¿qué está haciendo Dios? Yo no le puedo decir a Dios, Dios, vamos a hacer un pacto. No. Dios me va a decir, ¿qué tú me puedes ofrecer a mí? No, que te sirvo. No, es que el que necesita eres tú. O sea, que es el máximo, lo más alto, haciendo un pacto con el mínimo. Por lo tanto, es Dios haciendo el pacto con nosotros. Yo te doy la gracia. Yo perdono tus pecados. Yo borro todas tus maldades y tus rebeliones las lanzo a lo profundo de la mar. Si tú aceptas a mi hijo eso. Hay una condición. Tú aceptas a mi hijo, yo te doy la gracia. Usted responde al pacto, pero usted no hace un pacto con Dios. Usted hace votos con Dios, pero no hace un pacto con Dios. Voto es una promesa, pero el pacto lo hace Dios con el hombre. Por lo tanto, en ese momento hay 7 pactos en las 7 dispensaciones que Dios ha hecho con la humanidad. Primer pacto de Dios con el hombre. Primer pacto, apúntalo por ahí, 7 pactos en la historia. Esto está cubriendo mucho material del Antiguo Testamento también, así que estamos adelantando algo. 7 pactos que Dios ha hecho con el hombre a través de las 7 dispensaciones. Primer pacto, el pacto adámico.
el pacto adámico, que es el pacto de Dios con Adán. Y acuérdense que Adán no solamente significa hombre, Adán significa humanidad. Pues es el pacto de Dios con la humanidad, pero en este caso con Adán como hombre y como mujer, Eva. Así que el pacto adámico es el pacto de Dios con Adán. ¿Qué le dice Dios? Multiplícate, llena la tierra, sojúzcala. O sea que Dios le dio la oportunidad al hombre de multiplicarse. Ese fue el pacto de Dios con el hombre, lo bendijo Dios. Así que el pacto es una bendición que Dios le da al hombre y le dice, te bendeciré y serás de bendición y te multiplicarás y llenarás la tierra y la sojuzgarás. Eso es el pacto adámico. Segundo pacto de Dios con el hombre es el pacto noéico. El pacto noéico es el pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé. ¿Cuál es el pacto de Dios con Noé? Que cuando el diluvio se fue, la barca se bajó, o el arca se bajó, y Dios hizo salir un arco iris, y ese arco iris sería de señal, donde Dios decía, pondré mi pacto entre tú y yo, y el arco iris será la señal, y la señal simplemente será que no volveré a destruir la tierra con agua. Ese fue el pacto noéico, el pacto de Dios con Noé, y con sus hijos, que fueron los que llenaron la tierra completa. Amén. Tercer pacto, el pacto abrahámico, que es el pacto de Dios con Abraham. Primer pacto, el pacto con Noé. Segundo pacto, el pacto con Noé, con Adán. Segundo pacto con Noé. Tercer pacto con Abraham, que es el pacto abrahámico. Y el pacto abrahámico no es otra cosa más que simplemente que Dios le dice, te bendeciré y heredarás esta tierra y te llenarás de la tierra, se llenará de ti, serán como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y te bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y las naciones de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia o en tu simiente. Ese fue el pacto de Dios con Abraham, que en su simiente, que es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. O sea que el pacto de Dios con Abraham fue una promesa, la dispensación de la promesa, una promesa donde Dios le dice, pondré mi pacto entre tú y yo. Y le dice, bendecirá el que te bendijere, tus amigos serán mis amigos, tus enemigos serán mis enemigos. El que venga para bien contigo, yo lo bendeciré, el que venga para mal, se metió conmigo. Y le está diciendo Dios, pero más que todo eso, y más que la tierra, y más que la descendencia, que sea como la estrella del cielo y como la arena del mar, más que todo eso, te voy a decir algo más, Abraham. En tu simiente viene uno de tu descendencia que bendecirá a todas las naciones de la tierra. Ese es Cristo. Que en Cristo todas las naciones de la tierra son bendecidas. El que acepta es eso. Tercer pacto. Primer pacto, Adán. Segundo pacto, Noé. Tercer pacto, Abraham. Cuarto pacto, el mosaico. El pacto mosaico, el pacto de Dios con Moisés, que fueron los 10 mandamientos. Ese fue el pacto de Dios con Moisés, o sea, con el pueblo a través de Moisés. Donde Dios le dice, ahora mi pacto contigo es los 10 mandamientos. Por eso que se conoce como el antiguo pacto, porque ahí ya estaba Israel. Acuérdense, antes de Israel, lo que estaban era Adán, Noé, Abraham, pero ellos no eran judíos. De ellos salieron los judíos. De ellos vinieron los judíos. O sea que después de ellos, entonces que nace Moisés en tiempos de los judíos. Por lo tanto, ahí empieza Dios a hacer el pacto con esa nación de Israel a través de Moisés. El pacto mosaico, que es el pacto de Dios con Moisés, a través de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, con derramamiento de sangre de animales, de toros engordados, de bueyes, de todos esos animales. Así que ese es el pacto de Dios con Israel. Ahora Dios saca a Israel de entre las naciones y escoge a Israel para que a través de Israel las naciones de la tierra conozcan al verdadero Dios. Ese entonces es el pacto de Dios con Moisés, a través de los 10 mandamientos. Viene entonces el quinto pacto, que fue el pacto de Dios con Leví, que es el pacto levítico. Es que viene el libro de los Levíticos. El pacto levítico es el pacto de Dios con una de las tribus de Israel. Ya estoy con Moisés en el pacto con los 10 mandamientos, pero dentro de ese pacto hay otro pacto que tiene que ver con el pacto del sacerdocio. Ya son los 10 mandamientos con Israel, pero el pacto con Leví tiene que ver con el pacto del sacerdocio, el pacto sacerdotal, que de todas las familias de Israel, Leví fue el escogido para que de Leví siempre haya alguien que esté dándole a Dios los sacrificios. Eso hablaba de que Cristo
sería el sacerdote para siempre, no según Leví, pero según un orden diferente al de Leví, que siempre iban a ser los levitas. Pues Dios dice, pero tranquilo, que eso que hace representa nada más el sacerdocio que Cristo va a hacer, que se va a presentar delante de Dios con sacrificio propio. Eso es lo que está hablando entonces, el sacrificio de Jesús, ofreciéndose el mismo como sacerdote, siendo hoy nuestro sumo sacerdote, que se presenta ante Dios para sacrificarse por nosotros. Eso entonces tiene que ver con el sacerdocio. O sea, que es el pacto levítico, el pacto con Leví para el sacerdocio para siempre. Dentro del mismo pueblo de Israel, acuérdense, ya Dios está bregando con Israel, con el pacto de Moisés. Dentro está el pacto levítico que tiene que ver con el sacerdocio, y dentro del pacto de Dios con Moisés, con el pueblo de Israel, y habiendo ya el pacto levítico, Dios entonces hace otro pacto. Es el pacto número 6. Y este pacto número 6 es el pacto davídico. Y hay sacerdocio, ahora hay de reinado. Y Cristo era rey y sacerdote. Eso es algo más allá todavía de lo que podemos entender a simple vista. O sea que los pactos de Dios tienen que ver con Cristo, pero eso lo vamos a hacer ya mismo lo vamos a estar hablando. Por lo tanto, está diciendo entonces Dios, ese pacto ahora con David es que de David van a ser entonces uno que va a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Y a través de él reinando sobre todas las naciones de la tierra, serían benditas entonces las familias de la tierra. O sea que el pacto de Dios con David era que su pacto sería un pacto eterno. Su reinado sería un reinado para siempre. Como Salomón murió, como Roboam murió, y como todos murieron, pues quiere decir que había un rey que sería un rey eterno, porque para que su reino sea firme para siempre, tenía que haber entonces un rey eterno. Y ese rey eterno no fue David, porque David murió. De hecho, Pedro habla de eso en Hechos capítulo 13, donde dice, sabemos que David murió y sus huesos están todavía con nosotros. O sea que él sabía que ya David había muerto, Salomón murió y reina entonces Roboam, reina Abías, reina Asa, Josafat, todos esos reyes son reyes descendientes de David. Sin embargo, no era ninguno de ellos porque todos murieron. Por lo tanto, la Biblia me dice a mí, en el libro de Hechos capítulo 13, en el versículo 33 en adelante, me dice que David, siendo profeta, sabía que Dios con juramento le había dicho que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Hechos 13, 36. O sea, ya estamos viendo lo que está diciendo Dios, el pacto de Dios con Adán, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Moisés, el pacto de Dios con los levitas, el pacto de Dios con David. Son pactos que Dios hizo en algún momento dado con la humanidad y posteriormente hizo entonces con Israel para bregar con la humanidad. Y el sexto pacto fue entonces el pacto de Dios con David, de que su reino sería un reino eterno, su reino sería un reino firme. Y después de eso entonces viene el séptimo pacto, que es el pacto de Dios con Jesús. Note, empezó con Adán, sigue con Noé, sigue con Abraham, hasta llegar a Moisés. Ahí empieza Dios a bregar entonces con Israel. Ahora, desde que Dios empezó a bregar con Adán, le dice, hay un pacto con Adán que tiene que ver con la humanidad. Hay un pacto que viene para la humanidad. El pacto de Dios con Noé, hubo un juicio y hay un pacto de Dios que no volverá a destruir la tierra, porque el hombre que se salvó, que fue Noé y su familia, empezaría nuevamente a procrearse, y hay un pacto en el arcoíris. Pues Dios dice, pues viene un pacto nuevamente en el que todo el que esté en Cristo pasará por una salvación, mientras el mundo entero pasa por un juicio, el juicio del fuego a la tierra. El pacto de Dios con Abraham era que de Abraham nacería uno, el cual sería bendita toda la nación de la tierra. Cristo es el que vino a través de Abraham. Gálatas 3:16 dice que Abraham sabía que Dios le había dicho que de su simiente, no dice sus simientes como muchas, sino de tu simiente como una, la cual es Cristo. O sea que Abraham sabía que Dios le había dicho, de mí viene uno. Y cuando de repente usted se pone a pensar, de Abraham vinieron varios hijos. Entre ellos estaba Ismael, estaba Madián y habían otros más. Y Dios le dice, no, es a través de Isaac. Pues ya entonces le entendió que su descendencia vendría uno, el cual era el Cristo que bendecería a toda la nación. Ese es el pacto de Dios con Abraham. Y porque Abraham le creyó a Dios, le fue contado entonces por rectitud o por justicia. Ya entonces Dios establece a Israel como la nación escogida para que a través de Israel las naciones de la tierra pudieran entender que el único Dios verdadero estaba con Israel. Y cuando Cristo viene a través de Israel y cumple el pacto que Dios hizo con Moisés.
Él guardó los 10 mandamientos. Cuando entonces ya después de ahí viene el levita, el sacerdocio, Cristo es el sacerdote por excelencia hoy en día. Después con David viene el rey, Cristo es el rey, hijo de David. Por eso es que en Mateo siempre habla Jesús, el rey, hijo de David, siempre. Por eso que dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué dijeron cuando murió? Esta es la causa de su muerte. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Siempre se sabía que él era el rey, descendiente de David. De hecho, Mateo 1:1 dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, se sabía que David tendría un hijo, el cual nacería de su lomo, pero sería el Mesías que vendría a través de David. Por eso cuando Dios le dice a David en 2 Samuel capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7 del 12 hasta el 16, le dice Dios a David, cuando tus días sean cumplidos y vengas a dormir con tus padres, yo levantaré de tu descendencia a uno que se va a sentar en tu trono. La historia completa cuenta de que era Jesús que vendría a través de David. Y cuando Cristo viene, es el último pacto de Dios con la humanidad. Aquellos pactos fueron por mientras hasta que llegara el segundo Adán. Hasta que llegara en la próxima arca, si lo podemos decir de esa manera, todo el que esté en Cristo, nueva criatura es, como en el tiempo de Noé, estaban en el arca. El que está en Cristo alcanza la salvación. Abraham, su simiente, Cristo es la simiente de Abraham. Moisés, uno más grande que Moisés. El pacto de Dios con Cristo, no en el monte Sinaí, sino en el monte Calvario. No con sangre de animales, con su propia sangre. Y hoy es el intercesor entre nosotros como levita. Viene siendo entonces Jesús, que viene de Judá, el sacerdocio de Jesús. Entonces ahora es más grande que el de los levitas. Un pacto mejor que el de los levitas. Según ¿cuál usted me preguntaba? ¿Qué libro cuál? Alguien preguntó, Yolanda, ¿qué libro? El segundo de Samuel. Segundo de Samuel 7. Segundo de Samuel 7, del 2 al 16. Entonces, el próximo pacto es el pacto de Dios con David para un rey. Pues Cristo es el rey, hijo de David, que habría de venir. O sea, todos los pactos eran por mientras, hasta que llegara Cristo, que es el séptimo pacto. El 7 en la Biblia habla de perfección o completo. Siempre habla de 7 dispensaciones, 7 pactos, 7 copas, 7 trompetas, 7 juicios, 7 de todo. Siempre habla de 7. El 7 habla de completo. Hay 7 días en la semana, se acabó la semana, se completó. 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. O sea, 7 cosas, yo soy, 7 yo sois en el libro de Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección de la vida, yo soy el camino de la verdad de la vida, yo soy la luz del mundo. 7 veces lo digo. ¿Por qué? Porque hay un número 7 que tiene que ver con completo. Pues eso, entonces, el pacto de Dios completado, consumado es. Se acabaron los pactos con el hombre, ese es el último pacto. Por lo tanto, eso es bien importante poder entonces entenderlo para poder entonces empezar a entender la Biblia, de qué es lo que la Biblia se trata. ¿Estamos hasta ahí? Amén. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Nadie. Ok. Pero entonces, vamos entonces ahora a diferenciar entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Está bien? Vamos entonces para allá para que usted pueda entonces ver estas cositas. Primero, apunte por ahí. Hay 3 revelaciones principales en la Biblia. Póngale por ahí. 3 revelaciones principales en la Biblia. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Hay 3 revelaciones. Usted dirá, pero no solamente es el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. No, no. Hay 3 revelaciones principales. La primera revelación que Dios le dio a la humanidad fue a través de Moisés en el monte Sinaí. Eso incluye el libro de Génesis. Porque ¿quién estaba cuando Dios creó todo? Si no fue porque Dios le reveló a Moisés cómo fue que lo creó. O sea, que Dios le revela a Moisés el comienzo. Cómo empezó todo hasta que él llegó. Y él entonces ya después dice, ok, Dios, aquí tengo la batuta, ya yo sé dónde yo vengo, gracias por la historia, gracias por la información, ahí estamos. O sea, que Dios le reveló a Moisés el Génesis completo. Y Moisés escribió todo lo que él sabía de historia, más lo que Dios le dio, lo mete todo en el libro de Génesis, hasta que él nació entonces. Sí fue que yo nací, espérate, ok. Y empieza entonces a entender lo que pasó hasta ese momento. Después le escribió lo que ya le constaba. Pero antes de eso, ¿quién estaba cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿Quién estaba cuando Dios establecía las Pléyades, como dice Job capítulo 20? ¿Quién estaba cuando Dios separaba la luz de las tinieblas, el agua de arriba de las aguas de abajo, las aguas en un solo lugar y se descubrieron los océanos? ¿Dónde estaba? ¿Quién estaba ahí? No había nadie en todo ese lugar. Por lo tanto, cuando de repente estaba en ese momento Dios dándole la revelación a Moisés, y cuando Dios le da entonces la revelación a Moisés, de un momentito.
cuando Dios le da entonces la revelación a Moisés, automáticamente ya eso se sabe que fue el comienzo. Eso fue la primera revelación que Dios le dio a Moisés, del principio, el comienzo. Segunda revelación que Dios da es la revelación que Dios da acerca de la iglesia. Porque la iglesia era un misterio. Efesios habla de un misterio. El misterio, Colosenses capítulo 1 del 26 al 27 dice el misterio que estaba antes oculto. Efesios, Colosenses, todos esos libros hablan acerca del misterio que estaba escondido, que era la Biblia, que era la iglesia. O sea que en algún lugar Dios había hablado de la iglesia y eso lo vamos a ver hoy. En algún lugar Dios había establecido que el pacto va a ser con la iglesia, pero eso todavía no se sabía. Era algo que estaba oculto, estaba ahí, pero no estaba descubierto. Y Dios se lo da entonces a Pablo. La segunda mayor revelación fue Dios demostrando la iglesia, cómo Dios establecería con su pueblo la iglesia compuesta por judíos y gentiles. La segunda revelación. Y la tercera revelación también es la revelación con Juan acerca del final. Primera revelación, la revelación del comienzo a Moisés. Segunda revelación, la iglesia, el misterio oculto desde los tiempos antiguos. Y tercera revelación, la revelación del final a través de Juan. Tres revelaciones principales. O sea que la iglesia, el antiguo pacto, el séptimo pacto y la dispensación de Dios bregando con la gracia estaba en algún lado en la Biblia. O sea, ya le mencioné 7 dispensaciones. Estamos en la sexta porque Cristo no ha reinado todavía en la tierra. La sexta es la gracia. Estamos entonces en los 7 pactos. El séptimo pacto es la sangre de Cristo derramada. Y ahora entonces estoy diciendo a usted que es la revelación de la iglesia. En algún lugar lo estaba mencionando. Pues yo le voy entonces a decir dónde estaba el pacto nuevo profetizado en la Biblia y dónde la Biblia hablaba acerca de la iglesia. Dónde la Biblia me menciona de que si esto era de que si esto era un misterio, algo escondido, algo oculto, manifestado en los últimos días, ¿dónde entonces estaba eso? Y ahora vamos entonces a la parte. Estamos todavía entendiendo el panorama. Acuérdense, el panorama es una visión o una vista de un gran terreno desde un lugar alto. Lo que estamos viendo es la Biblia entera desde un panorama completo para poder entender ciertos detalles. Magda tiene una pregunta. Sí, mira, Yuma, es que no escuché la tercera de las revelaciones principales, no se escuchó bien, por lo menos yo no la escuché bien. ¿La tercera qué? De las revelaciones principales en la Biblia, la tercera Es la última, es la revelación del final a través de Juan. Gracias. O sea, la primera fue el principio, porque no había nadie ahí. La segunda fue el misterio de la iglesia, dado entonces por Dios a Pablo, que es la iglesia que somos nosotros hoy en día. La tercera es el final, principio, la iglesia y el final. El final porque Juan, Dios lo trasladó a este tiempo, al 2021, desde el año 100. Juan estaba en el año 100 y Dios le demostró el final. Todo el Apocalipsis completo, desde el 6 en adelante, es el final. Y Dios se lo enseñó entonces a Juan en el libro de Apocalipsis. Desde el 6 en adelante es el final. Nadie estaba ahí todavía. Juan no estaba ahí, pero Dios se lo demostró y le enseñó la tercera forma de la revelación, que es el final. Principio, medio y final. Pues ahora me interesa entonces saber si estamos en el séptimo pacto, que es con Cristo. Estamos en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. Y si el misterio oculto fue la iglesia, ¿dónde me habla de la gracia? ¿Dónde me habla de la gracia? ¿Y dónde me habla de la iglesia? ¿Y dónde me habla del nuevo pacto? Pues vamos entonces a hablar un momentito acerca de esto de la gracia. Vaya conmigo al libro de Salmo. Salmo capítulo 32. Si hay alguna pregunta en confianza, ¿está bien? Salmo capítulo 32. Hermano Yuma, con su permiso, le puedo hacer una pregunta. Yo entré tarde. Yo estaba trabajando, llegué tarde, no estoy en casa y estoy tratando de coger algunas informaciones, no tengo todos los puntos, no cogí el principio, pero ¿cómo yo puedo hacer para coger este recorder? ¿Usted me lo manda o cómo se hace? Ahí no sé, Leslie, ¿tú le puedes decir? Buenas noches, Dios le bendiga. Una vez que finalice, yo voy a enviar el link de donde está grabado, ¿ok? Ok, gracias. Amén. Ok,
Pues entonces, en el libro de Salmo, capítulo 32, libro de Salmo capítulo 32, quisiera buscar el versículo ahora, pero no lo tengo aquí a la mano conmigo, pero dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces dice más adelantito, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David empieza a hablar de la confesión de su pecado. David dice, me acosté con la mujer de Urías, engañé al pueblo por mucho tiempo, mandé a matar a Urías mismo. Urías inocentemente murió. Sin embargo, él está diciendo, mientras yo me callé, mi cuerpo completo se envejeció. Todos los días yo lloraba, hasta que dije, confesaré a Jehová mis transgresiones y él perdonará mi pecado. O sea, David estaba diciendo eso. En ningún lado ahí dice David, yo ofreceré un sacrificio para que tú me perdones. Por lo tanto, David dice, yo solamente confesaré mi pecado. ¿Y qué hizo David? El Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi maldad y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él dice, no quieres holocausto, no quieres sacrificio, sino yo lo daría. O sea, David está diciendo, no es por el holocausto. Es más, Goyo, ¿me oye, Goyo? Goyo, ¿me oye? Sí, pastor, le escuchamos. Búsqueme, por favor, ahí en Google. Búsqueme ahí en Google. Y métase ahí, póngale, David sabía que Dios lo justificaría por la gracia sin las obras de la ley. Algo así. Está en Pedro, si no me equivoco, está en Pedro. Fue que ahora mismo se me fue de la mente. David sabía que Dios lo justificaría aparte de las obras de la ley. Pues este capítulo completo y el Salmo 51, David se está confesando. David dice, ¿tú no quieres sacrificio? El sacrificio de Jehová son ¿qué? El corazón contrito y humillado. Corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, David sabía que era por gracia, que no era por las obras de la ley. Y en el Nuevo Testamento dice que David sabía que era por gracia, no era por obra. Era por la gracia. O sea, eso estaba en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Pues ¿dónde estaba la gracia establecido? La gracia entonces estaba establecida, o la gracia estaba hablada ahí en el capítulo 32, en el capítulo 51 del libro de los Salmos, que era por gracia. David sabía que el perdón de los pecados, él podía ofrecer sacrificio, pero a Dios no le agradaba eso. David sabía que era por la misericordia de Dios. Si no lo tiene, no hay problema. Yo lo busco después con más calmita, pero está en Pedro, donde dice que aparte de la ley, David sabía que se justificaría por la gracia. O sea que claramente el Nuevo Testamento está diciendo en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don, un regalo de parte de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, es solamente por gracia a través de la fe puesta en el sacrificio de Cristo. Y eso se hablaba en el pecado de David. David merecía morir. Y David tenía que dar un sacrificio y como quiera contigo eso tenía que morir. Pero al Dios perdonar a David lo hizo por la gracia. O sea que se estaba estableciendo en el Antiguo Testamento que Dios tendría un momento en que derramaría su gracia sobre la humanidad. Y eso es en el capítulo 32. Y el Nuevo Testamento lo dice. Lo que pasa es que se me escapó. No lo tengo aquí ahora mismo, pero yo sé que está en la Biblia donde está hablando acerca de este versículo completo que dice de hombre. Ajá. Donde dice que David sabía que Dios por la gracia lo justificaría, no por obra, era por la gracia, por el favor de Dios. Así que ya esa sexta dispensación, esa sexta forma de Dios bregar con la humanidad, que es la gracia, David lo dice, es por gracia, no es por obra, es por gracia. A Dios no le gustan los sacrificios. A Dios lo que le gusta es el corazón contrito y humillado. Un corazón humillado, dolido por lo que le hizo a Dios, es lo que Dios no va a despreciar. Yo puedo ofrecerle a Dios cuanto animal le dé la gana. Es más, yo puedo ofrecerle a Dios todo mi ganado completo, pero si mi corazón no está en el sacrificio, de nada sirve. Ahora, si mi corazón está en la presencia de Dios, eso es lo que Dios le agrada. Y eso que David entendía. O sea, que era la sexta etapa o la sexta dispensación, que era la dispensación de la gracia. Entonces, ¿dónde entonces habla del nuevo pacto que Dios establecería, que era el séptimo pacto, pero resumiéndolo, antiguo pacto, nuevo pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Dónde el Antiguo Testamento me habla de ese nuevo pacto? Porque dice, esta es la copa del nuevo pacto. O sea, había un nuevo pacto que dejaría sin efecto el antiguo pacto. ¿Cuál era ese? Jeremías. Vaya conmigo al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31 me habla de ese nuevo pacto.
donde Dios le está hablando a Israel, tranquilo que yo voy a hacer un pacto nuevo, no como el que hice con tus padres cuando los tomé de la mano de allá de Egipto, sino un pacto diferente, no en piedra, sino en el corazón. Chequense esto. Jeremías 31 dice así en el versículo del 27 en adelante. Capítulo 31 del 27 en adelante. Esto es un libro bien importante. Este libro se llama La Concordancia. Esta concordancia, la Strong's Exhaustive Concordancia de la Biblia, es la más completa, es la concordancia más completa. Usted puede buscar cualquier versículo ahí. Y aunque estamos en el estudio del panorama del Antiguo Testamento, yo voy a buscar un momentito aquí la palabra gracia. Y voy a encontrar ese versículo que estoy pidiendo. Chequéese esto. Gracia, la voy a buscar aquí. Dice gracioso, o dice gracia, pues yo voy a buscar gracia. Y como yo sé que está en el Nuevo Testamento, pues lo voy a buscar entonces bajo el Nuevo Testamento. Denme un momentito y se lo voy a encontrar un momentito. Ok, amor está en Roma. Déjame chequear, a ver, voy a buscar Romano ahora. Si no lo encuentro rapidito, mejor entonces me voy para otro lado. Me da Romanos 5. Ajá, por ahí estoy. Ajá. ¿Qué dice? Bueno, en todo Romanos completo habla acerca de esto, pero el que a mí me interesa es el de David, porque está en el Salmo 32, pero no hay problema. Vamos entonces hasta acá. El libro de Jeremías 31, del 27 en adelante, habla del nuevo pacto. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todos hombres que comieren uvas agrias tendrá la dentera. Aquí el 31 para que se lo acuerde. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con su padre el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por eso Jesús habló del nuevo pacto. Él dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Del nuevo pacto. ¿Qué dice acá? Haré nuevo pacto con la casa de Israel. Hoy empieza con nosotros como iglesia, pero todavía falta que Israel mismo acepte a Jesús y sean parte del pacto. Pero ese es el nuevo pacto. O sea que la razón por la cual se divide nuevamente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, repito desde el principio, es porque el Antiguo Testamento eran los aceptados por los judíos, el Nuevo Testamento eran los libros que aceptamos los cristianos, pero que son rechazados por los judíos. La segunda razón es porque el Antiguo Testamento se trata con el Antiguo Pacto. El pacto de los 10 mandamientos, cuando Dios los sacó de Egipto y se los dio en el monte Sinaí. Aquí dice: no como ese pacto, haré un pacto nuevo. Y ese pacto nuevo es el que Jesús dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, no en los animales, en mi sangre, conmigo, no con Moisés, no en el monte Sinaí, en el monte Calvario. O sea que Cristo estaba diciendo: ese pacto, el pacto nuevo, ese pacto nuevo es conmigo a través de mi sangre. Ok, Lali, Romanos 4, 7 al 8. Goyo, ¿lo pueden leer? Romanos 4, del 7 al 8. Romanos 4 y 6. Yo se lo había encontrado. Amén. Amén. Dice: cuando también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos,
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El libro de Salmo 31, del 1 al 2, gracias a y gracias a la otra hermana que también habló. O sea que claramente está diciendo que la gracia estaba anunciada desde el Antiguo Testamento. El pacto nuevo está anunciado desde el Antiguo Testamento en el libro de Jeremías. O sea, estaba todo anunciado. Era simplemente cuestión de revelárselo en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que está pasando acá. Ya le hablé. La sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. El séptimo pacto, que es el pacto de Dios a través de Cristo con el nuevo pacto. Y la tercera revelación, la segunda revelación, que es la revelación a Pablo de la iglesia, está también en la Biblia. Era un misterio, pero está en la Biblia. Y se lo voy entonces ahora a demostrar un momentito a través de diferentes formas. Se lo voy a demostrar primero que todo a través de una tipología. ¿Qué es tipología? Es una historia real, pero con lo que le pasó a ellos ahí, se puede aplicar en lo espiritual en nosotros. Chequense esto. En el libro de Génesis 24, cuando está Abraham ya viejo, que manda a buscar a la esposa para su hijo, él le dice a Eleazar, el mayordomo más viejo de todos ellos, el que tenía todo a cargo, le dice, vete a mi casa allá donde yo salí y tráeme una esposa para mi hijo. Cuando de repente Eleazar, con toda la historia que le he contado, Eleazar se da cuenta que es Rebeca. Rebeca sale de Mesopotamia. Cuando Rebeca sale de Mesopotamia, ella camina por el desierto al lado de Eleazar. Caminando por el desierto, ella tiene dos opciones, o se vuelve para atrás o sigue para adelante. Ella sabía que Eleazar, que la sacó, tenía la responsabilidad de llevarla completamente sana y salva a la presencia de Isaac a Canaán. Cuando están llegando a Canaán, dice la Biblia que de repente ella mira y dice, ¿quién es ese? Y él le dice, ese es Isaac, mi amo, el que yo te había hablado, ¿te acuerdas? El que tú dejaste todo para venirte con él, ese es. De repente ella mira y se tapa. Ahora, Eleazar se va donde Isaac y le dice a Isaac, esta es la mujer que Dios tenía preparado para ti, esta es la esposa que Dios tenía preparada para ti. Eso es una historia. La tipología, o sea, lo que representa eso es esto, que así como Abraham, el padre, envió a Eleazar, su siervo, así Dios, el Padre, envió su espíritu a esta tierra para buscar una esposa para su hijo Jesús. Abraham envía a Eleazar, el que está a cargo de todo, a la tierra de donde él salió a buscar una esposa para Isaac, su hijo. Pues Dios envió su espíritu, el que está a cargo de todo, a esta tierra para buscar una iglesia para Cristo, que es la esposa del Cordero. O sea que es una tipología, o sea, eso está ahí. Está entonces la esposa con el esposo, Jesús y la iglesia, Isaac y Rebeca. Es un tipo de la iglesia y Cristo. O sea, eso está ahí en forma de tipología. Pero también está de otra forma. Y la otra forma que está es una forma que usted lo puede ver ahora mismo, profetizado. Vaya conmigo al libro de Oseas un momentito. El libro de Oseas. En el libro de Oseas yo le voy a enseñar algo ahora que esto está violento, esto está para pero. Chequese Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, después de Daniel. Oseas capítulo 2. Una historia tremenda. Yo le dice a Oseas, tú te vas a ir a casar con una mujer que te va a ser infiel. Y eso es fuerte. Porque ¿quién va a estar con una mujer que le ha sido infiel? Y máxime que yo sepa que me va a ser infiel. O sea, eso como que te va a ser infiel. Pues no me caso. ¿Para qué me voy a casar si me va a ser infiel? Por lo tanto, Dios le había dicho algo a él y le había dicho, te vas a casar con una mujer que te va a ser infiel. Y él pues simplemente le hizo caso. Lo que pasa es que la relación de Oseas con su esposa, Gomer, era una representación del amor de Dios por su pueblo. Que así como Gomer le fue infiel a Oseas, así el pueblo de Dios le ha sido infiel a Dios. Pero así como el pueblo de Dios cuando se arrepienta, Dios lo recibirá. Le dice a Oseas, cuando ella vuelva, recíbela y ámala como si nunca te hubiera hecho nada. O sea que una representación de Dios con el pueblo, que aunque fue infiel, si te vuelve, yo te perdonaré. Eso es lo que se representa. Sin embargo, hay otra partecita que yo creo que usted vea. Oseas tuvo 3 hijos. Uno se llama Jezreel, que tiene 2 significados: esparcir y recoger. Esparcir, un significado; recoger, un segundo significado. El tercer, el otro hijo que él tenía era Ruama. Y el otro hijo se llamaba Ami. La otra hija se llamaba Ami. Que dice, pueblo mío y misericordia. Quiere decir que el pueblo que Dios recogió, o el pueblo, Ruama, que Dios recogió, que es Reel, tendré misericordia. Ami. Es el mensaje que Dios está dando con esos 3 nombres. Ruama, Ami,
Jezreel. Pero por causa del pecado, lo voy a esparcir, Jezreel, porque no eres mi pueblo, lo Ruama, y no tendré misericordia, lo Ami. O sea que el mensaje está claro. Está diciendo Dios, Jezreel, Ruama y Ami. Recogí al pueblo y tuve misericordia de ellos. Pero por su pecado los esparciré, no son mi pueblo, no tendré misericordia. Y Dios entonces en el capítulo 2 empieza a hablar y dice, el que no era mi pueblo, lo haré mi pueblo. Y de quien no tenía misericordia, tendré misericordia. Diciendo, si mi pueblo se vuelve, volveré a tener misericordia nuevamente. Pero ¿sabe qué? También habla de la iglesia. Y lo vamos a ver ahora. Chequen eso que dice el capítulo 2 del libro de Oseas. Oseas capítulo 2. Vamos a leer para tener unos cuantos versículos ahí, el 14 en adelante. Oseas 2, del 14 en adelante. Pero es aquí que yo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa como quien dice mi amorcito, y nunca más me llamará Baali, que significa mi Señor, porque quitaré de tu boca, o sea, vamos a tener una relación más íntima, porque quitaré de su boca, dice, los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Ya está hablando entonces de la eternidad. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y el vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra. Tendré misericordia de lo Ruama, la que no era mi pueblo, tendré misericordia. Y diré, lo Ami no era mi pueblo, pero le diré entonces pueblo mío, y él dirá, Dios mío. O sea, lo Ruama significa no misericordia. Lo Ami significa no eres mi pueblo. Pues le diré entonces, tendré misericordia de la que no tenía misericordia. Y será mi pueblo aquel que no era mi pueblo antes. ¿Qué está diciendo eso? Dios le está diciendo, el mensaje de los hijos de Israel o de Oseas no solamente es un mensaje para el pueblo de Israel, que aquel que yo recogí es mi pueblo y tendré misericordia, pero por haber pecado los esparciré y no serán mi pueblo y no tendré misericordia. Pero el que no era mi pueblo, le diré, tú eres pueblo mío. El que no tendría misericordia, ahora tendré misericordia. ¿De quién se trata eso? De la iglesia. ¿Cómo yo lo sé? Porque lo dice la Biblia. Vaya conmigo un momentito ahora a verlo en otro sitio, en Romanos capítulo 9. Acuérdense, tendré misericordia de la que no era mi pueblo, lo Ruama, y diré a lo Ami que no tendría misericordia, que no era pueblo, le diré, tú eres pueblo mío. Al que no era pueblo mío, le diré pueblo mío. Al que no tendría misericordia, le diré, tendré misericordia. Eso los gentiles. Chequense en Romanos capítulo 9. O sea que ahí es que está el misterio de la iglesia. El misterio antes escondido está ahí. Romanos capítulo 9, vamos a leer unos cuantos versículos. Romanos 9, vamos a leer para tener contexto desde el 10 en adelante. Desde el 10 en adelante. Eso está brutal, está buenísimo. Estamos todavía en el panorama, ¿sabes? Estamos todavía hablando del panorama. Romanos 9, del 10 en adelante para tener un contexto. Mayormente me importa el 15, el 25. Chequense del 10 en adelante. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia, que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Misericordia del que no tenía misericordia. Al que era lo Ami, le diré entonces ahora a mí, tendré misericordia de ti. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que él tiene misericordia.
Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles, que somos la iglesia, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, que está diciendo Dios entonces, el que no era pueblo somos nosotros los gentiles, que no merecíamos la misericordia de Dios. Sin embargo, nos llama Dios pueblo mío y tendré misericordia de ti. O sea que el misterio oculto, según Colosenses 1, 26 al 27, que es la iglesia, está en Rebeca y está en Oseas con sus hijos. Por lo tanto, Dios está diciendo, en ese lugar está diciendo, hey, en un pueblo que no es pueblo, lo haré pueblo. Del que no tendría misericordia y no era amada, tendré misericordia porque la amaré. Y está hablando de los gentiles, por eso está diciendo, no tan solamente los judíos, sino también de los gentiles. O sea que Pablo está revelando lo que Dios le dio a él, una revelación donde él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Tendré misericordia de mi pueblo, que antes no era pueblo mío. O sea, de la que no merece misericordia, los gentiles, volveré a tener misericordia porque los haré por lo mío. O sea que el misterio de la iglesia está ahí. Y todo eso para decir, eso simplemente por encimita el panorama del Nuevo Testamento. Lo que vamos a estar cubriendo durante todo este tiempo en el Nuevo Testamento. Así que por lo menos hasta ahora le he dado solamente el resumen de lo que vamos a estar hablando durante todos estos próximos días en el mes de ahora de agosto. Así que hay alguna pregunta por lo menos hasta ahora. Yo sé que está difícil poder entender todo esto, pero si usted lo escribió, se le va a hacer fácil. O sea que el sexto, las 7 dispensaciones, repito, las 7 dispensaciones, dispensación de la inocencia, la conciencia, la dispensación de el gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación que significa la forma de Dios bregar con la humanidad. La 7ª viene siendo el reino de Cristo en la tierra, no el reino humano, el reino de Dios. Ahí está, hay cada pacto o cada dispensación es porque se anuncia uno mejor que viene todavía. Las 7 pactos que Dios hizo, el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con Leví, el pacto con David, hoy en día el pacto con Cristo. O sea que estamos en la 6ª dispensación, que es la dispensación de la gracia, Dios bregando a través de la gracia. En el 7º pacto, que es el pacto de Dios con la humanidad a través de Cristo, la gracia por medio de Cristo. Y la segunda revelación, que es la revelación de Dios a Pablo a través de la iglesia. O sea que eso es lo que estamos estudiando hasta ahora. Y el Nuevo Testamento nos revela esa 6ª dispensación, ese 7º pacto y esa segunda revelación, que es la revelación de Dios a través de Cristo en la iglesia. Ese es lo que tiene que ver con esto. ¿Sabe qué? No lo va a encontrar y todo eso que yo le dije aquí adentro. Esto fue aparte. Eso es una parte de lo que vamos entonces a estar estudiando durante todos estos días. Así que si hay alguna pregunta, entramos entonces ya de lleno en lo que vamos a estar estudiando. Ha estado todo muy claro, muy impactante y bien organizado. No leí lo último. No leí la última parte que usted me estaba diciendo. Así que entramos entonces al panorama del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ahora, la totalidad de la Biblia completa son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en la Biblia judía no tiene 39 libros. Tiene menos libros, aunque son los mismos libros. Usted dirá, ¿cómo es? Son 39 libros en nuestra Biblia. En la judía son 22. ¿Por qué son 22? Pero cubren la misma información. Porque se une Jueces y Ruth, se une Samuel en uno, se une Reyes en uno, se une Crónicas en uno, se unen Esdras y Nehemías en uno. O sea,
hay muchos libros que se unen, se complementan como uno solo. Nosotros lo dividimos porque era mucha información. Por lo tanto, la Biblia se dividió entonces en esas dos partes. En parte 1, segunda de Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónica, segunda de Crónica, Esdras aparte, Nehemías aparte, Jueces aparte y Ruth aparte. Pero son la misma cantidad de libros, pero son 39 libros en el Antiguo Testamento. Ahora, de 39 a 27 son 66. Y la Biblia entera, que tiene 66 libros, se puede revelar a través del libro de Isaías, que eso sería otro estudio que haríamos, donde Isaías teniendo 66 libros, demuestra que la Biblia tendría 66 libros. 66 capítulos, la Biblia tendría 66 libros. Isaías se divide en 3 partes. Una de las partes que Isaías se divide del 1 al 39, que habla del juicio de Dios por desobediencia. Del 1 al 39, igual que los 39 libros del Antiguo Testamento hablan de juicio por la desobediencia. La segunda parte es del 40 al 55, que hablan de lo que Dios haría a través de Jesús. O sea, los primeros 39 libros de Isaías, capítulos de Isaías, hablan como de que algo que viene. Los capítulos 40 al 55 es como si él estuviera viviendo. Y del 56 en adelante, del 1 al 39, lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Del 40 al 55, lo que estuviera viviendo Isaías si estuviera presente en el tiempo de Jesús. Y del 56 al 66, algo futuro. Pasado, presente, futuro. Los 39 capítulos de Isaías, los primeros 39, hablan como de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Del 40 al 55, lo que pasó en la vida de Jesús. Y del 56 al 66, lo que vendría después de Jesús. Por eso es que Isaías se conoce como la Biblia en miniatura o el quinto evangelio, porque está Mateo, Marcos, Lucas y Juan y está Isaías. Isaías habla de Cristo como si lo hubiera vivido. Isaías habla más de Cristo que los mismos 4 evangelios. O sea que Isaías es un libro bien interesante que se puede hacer otro estudio en otro momento dado. Pero sí, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto tiene que ver con 27 libros en particular. Y de esos 27 libros, vamos entonces ahora a entrar en lo que es el Evangelio de Jesucristo, que es los primeros 4 libros. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hubo una pausa de 400 años en el cual Dios no habló por más profetas. Dios seguía hablando, pero Dios no habló más por ningún profeta. Lo que hablaba Dios era lo que ya estaba escrito. Volvió Dios a hablar a través de Juan el Bautista en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen la senda. O sea que automáticamente Juan el Bautista fue cuando Dios empezó a hablar a la humanidad nuevamente. Mientras tanto, había estado en silencio. Dios había estado en silencio durante 400 años. Empieza entonces Dios con Juan el Bautista proclamando el mensaje de salvación. Viene uno después de mí, el cual es antes que yo no soy digno de desatar su correa del calzado de sus pies, ni siquiera encorvado. O sea, Juan el Bautista estaba diciendo, viene uno después de mí, pero él es antes que yo porque él ya existía. Es simplemente que vino en forma de hombre. Y vino entonces a la tierra a traer salvación. Enderecen el camino porque ahí viene el Señor. Y el hacha ya está dispuesta en su mano y cortará todo árbol que no dé buen fruto. Está diciendo, el que no lo acepte pasará por el juicio de ser lanzado al lago de fuego. Ese mensaje es un mensaje poderoso. Por lo tanto, Juan el Bautista fue la próxima voz que escuchó a la humanidad y fue en la persona de Jesucristo. ¿Y todo empieza dónde? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es lo que se trata el Evangelio. Número 2, no se dice el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Se dice el Evangelio de Jesucristo, según San Mateo, el Evangelio de Jesucristo, según San Marcos, el Evangelio de Jesucristo, según San Lucas, y el Evangelio de Jesucristo, según San Juan. O sea, según lo vio Mateo, según lo vio Marcos, según lo vio Lucas, según lo vio Juan. Pero sigue siendo el Evangelio de Jesucristo. En 2 Corintios dice que no hay otro evangelio. En Gálatas dice, 2 Corintios 11:3, en Gálatas capítulo 1, del 9 al 10 dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. O sea que no hay otro evangelio, es un solo evangelio. Porque evangelio significa la buena noticia. La buena noticia quiere decir que han habido tanta mala noticia, pues hay una buena. ¿Cuál es la mala? Y a usted le dicen, ¿qué quiere escuchar primero? ¿La buena o la mala? No, dame la mala primero. Pues la mala noticia es esta,
que el hombre está en pecado, que todos hemos pecado y que la paga del pecado es muerte y que por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios y que merecemos el castigo eterno separado de Dios por la eternidad. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Dios ha provisto un medio y este medio es Cristo, que murió por nuestros pecados para salvar nuestra alma. O sea que esa es la buena noticia. Pues ¿cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nosotros. No hay otra buena noticia. Esa es la buena noticia. Entre todo lo que tiene que ver con la salvación y la humanidad, la mala noticia es que todos hemos pecado de una forma u otra, de pensamiento, de labios, o sea, cosas que decimos o acciones que hacemos. Todos hemos pecado de alguna forma u otra. El que más, el que menos, todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nuestra paga de todos nosotros era la muerte. O sea, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna que separó de la presencia de Dios para siempre. Pero la buena noticia es que Dios proveyó un medio. Y el medio es que Cristo tomó mi pecado para morir en mi lugar, para darme vida, como el pacto de Dios con Cristo a través de su sangre, por la gracia derramada sobre mí al aceptar a Jesucristo, porque formo parte entonces de la iglesia. Ese es el pacto de Dios con la humanidad a través de la gracia, la sexta dispensación, el pacto en su sangre, el séptimo pacto, y que somos la iglesia. Por ende, Dios derrama su gracia sobre la iglesia. Así que en ese caso está diciendo Dios, todo esto tenía que ver con la gracia derramada sobre la iglesia. Y de eso se trata entonces los cuatro recuentos del evangelio. El evangelio, la buena noticia de que Dios envió a su hijo para morir por nuestro pecado. Y eso se encuentra ¿dónde? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De esos cuatro, recuérdense, el Nuevo Testamento empieza en Mateo 1, Marcos 1, Lucas 1 y Juan 1. Pero el nuevo pacto como tal, que tiene que ver con el Nuevo Testamento, el nuevo pacto como tal empieza en los últimos capítulos de cada libro, porque es donde Cristo entonces muere. Por lo tanto, si el Antiguo Testamento tiene que ver con algo que heredamos, porque es testamento, heredamos de Adán la muerte. El Nuevo Testamento es algo nuevo que heredamos, que es la vida en Cristo. Todo depende del que rechaza a Cristo, está en el Antiguo Testamento, en el sentido, lo que heredaste de Adán tu padre. Pero el que está en Cristo está bajo el Nuevo Testamento, lo nuevo que Dios nos dio, que en la muerte de Cristo el testador escribió el testamento: yo te dejo vida si tú aceptas ser mi hijo. Miren cómo son las cosas. Antiguo Testamento tiene una tercera aplicación. La primera, los libros aceptados por los judíos. La segunda, que habla del antiguo pacto. La tercera, lo que heredamos de Adán. Y el Nuevo Testamento, los libros no aceptados por los judíos, pero sí por nosotros. Segundo, el pacto de Dios a través de Cristo derramando su sangre. Y lo tercero, lo que heredamos a través de la muerte de Jesús. Y heredamos entonces la vida. De eso se trata. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son tres cosas principales. La primera que le mencioné, los libros aceptados por los judíos. El pacto que tiene que ver con la ley de Moisés. Y lo tercero, lo que heredamos por Adán. Por la muerte de Adán, heredamos entonces el pecado. En Cristo, Nuevo Testamento, los libros no aceptados por los judíos, que son aceptados por nosotros. La segunda, la sangre de Cristo, el nuevo pacto, establecido en el monte de Calvario. Lo tercero, tiene que ver entonces con lo que heredamos de Cristo al aceptarlo y somos hijos de Dios. Éramos hijos de Adán por naturaleza, en pecado, muertos. Somos hijos de Dios, en Cristo, vida. Heredamos entonces la vida. Y esa historia se cuenta ¿dónde? En los primeros 4 evangelios. En los primeros 4 recuentos, en los primeros 4 libros que son el recuento del evangelio de Jesucristo. La buena noticia de Jesucristo. Y está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 2 fueron testigos presenciales. Y 2 fueron simplemente testigos por oído. Los testigos presenciales son Mateo y Juan. Mateo el publicano, que Cristo lo llamó. Y una vez Cristo lo llama, lo pone entonces ahora de Leví, le cambia el nombre a Mateo. Y ahora Mateo entonces se volvió testigo presencial. Juan, porque era hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, cuando Cristo lo llama, dejó a su padre con todas las redes y se fue siguiendo a Jesús. Por lo tanto, era el bien amado, era el discípulo amado de Jesús. O sea que él fue presencial. Él lo que contó lo vio. Pasaron más cosas, porque él mismo termina diciendo en el libro de Juan, él explica y él dice, hubieron muchas cosas más que Jesús escribió, que Jesús hizo, pero pienso que si se hubieran escrito cada una de ellas, no cabrían los libros en el mundo de las cosas que se hubieran escrito acerca de él.
O sea, él vio más, pero se escribieron estas y fueron escritas por un propósito. Dice, para que crean que Jesús es el Cristo y que creyendo tengan vida en su nombre. Este fue el propósito por el cual Juan escribió lo que escribió y Mateo escribió lo que escribió. Según cuenta entonces la iglesia, Marcos fue escrito por un hombre que lo escuchó por medio de Pedro. Juan Marcos lo escuchó a través de los labios de Pedro, que fue un testigo presencial. Pedro lo vio, caminó con Jesús, caminó en las aguas, vivió con él, lo negó y pastoreó la iglesia. Ese era Pedro. Pues Pedro, con Juan Marcos, según cuenta la tradición judía, perdón, la tradición cristiana, cuenta de que Pedro le enseñó a Marcos lo que él escuchó de Jesús. Y Marcos recopiló información inspirado por Dios y escribió lo que tenía que escribir. Acuérdense, usted lo pudo haber escuchado, pero usted escribe lo que Dios le pone en su corazón. Y eso entonces lo escribió, lo más importante, según él. Lucas, según cuenta también la tradición, Lucas lo escuchó de Pablo. ¿Y quién es Lucas? Un médico griego que escribió entonces lo que escuchó de Pablo y se puso entonces a investigar. Lucas lo que escribió, lo que escuchó, pero también investigó. Él se volvió un periodista, él se volvió un abogado buscando información por todos lados. Me lo imagino preguntándole a María, y cuéntame cómo fue eso. Ajá, ok, el ángel, ajá, ok. Y como a José, ven acá, José, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, cuando yo me enteré que yo estaba embarazada, muchachos, yo la quería dejar. Y todas estas cosas. Y empezó a escribir todo. Y dice, ok, dame la genealogía de Jesús. Y escribió el capítulo 3. Y sigue por ahí para abajo escribiendo todo lo que había escuchado y lo que indagó. Por eso se lo escribe a un hombre llamado Teófilo. Y después le escribe una segunda carta, que es el libro de los Hechos. Por eso que dice, oh, excelentísimo Teófilo. Como te escribí en la primera carta, que fue el libro de Lucas, que se le está escribiendo a una persona que fue llamado Teófilo, que era griego. Y entonces le escribe la segunda carta, perdón, que es la carta de los Hechos, que hablaremos ya después de eso, y le escribe la segunda carta, que es la carta de los Hechos, al mismo Teófilo, que fue, como quien dice, predicándole el evangelio a través de cartas a Teófilo. Y ya una vez Teófilo convertido, le escribe una segunda carta diciéndole, mira lo que está pasando con la iglesia. Le dice, esto fue lo que Cristo hizo en Lucas, y esto es lo que Dios está haciendo a través de la iglesia en la tierra, después de que Cristo ascendió a los cielos. O sea que Lucas es una persona que no fue presencial, pero sí anduvo con Pablo en el libro de los Hechos, pero escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos, de acuerdo a lo que escuchó de Pablo y lo que investigó, escribió entonces el libro de Lucas. O sea que Mateo lo vio, Marco lo escuchó por medio de Pedro, Lucas lo escuchó por medio de Pablo, pero también escribió lo que a él le constaba de lo que él recibió de información para corroborar cierta información. Y Juan lo vio, lo vivió. Sin embargo, ¿por qué entonces tener 4 recuentos? En una ocasión una persona me preguntó, me hizo una pregunta que me sonó jocosa, pero tuve que entender que la persona no sabe. Una persona recién convertida me dice, óyeme, ¿por qué si Jesús murió y resucitó y ascendió, volvió a morir otra vez? Y yo, ¿dónde viste eso? Y la persona me dice, él murió en Mateo y resucitó y se fue para el cielo. Y en Marcos vuelve y muere otra vez. Y yo me eché a reír solo acá. Yo dije, bendito. Lo que pasa es que cada uno de ellos cuenta una historia de una forma particular, o una forma peculiar. Por lo tanto, cada uno de los recuentos del Evangelio de Jesucristo es la vida de Jesús de acuerdo a cómo Mateo lo vio. Es la historia de Jesucristo de acuerdo a lo que Marcos recopiló información y lo escribió a su manera. Lucas escribe lo que investigó y lo que indagó y lo que oyó y lo pone entonces en un orden específico como Dios lo dirigió con un propósito. Juan escribe ciertas cosas, pero que son diferentes a lo que los demás escribieron porque es más espiritual. ¿Por qué entonces hay que tener 4 recuentos? Son 4 testigos que hablan de un mismo evento de una forma diferente porque cada uno presenta a Cristo de una manera peculiar. Ejemplo, Mateo, apúntelo por ahí. Mateo presenta a Jesús como el rey. Mateo presenta a Jesús como el rey que vendría. O sea que Mateo entonces se concentra en Jesús, pero en su reinado, él como rey. Por eso es que habla mucho del reino de Dios, el reino de los cielos, hijo de David. Si usted nota, él menciona mucho hijo de David y menciona mucho como está escrito para que se cumpliera la escritura. Como dijo el profeta Isaías, como dijo Jeremías. O sea, él menciona muchas profecías cumplidas en Cristo porque los judíos a quien se les escribió el libro de Mateo
Los judíos esperaban al Mesías. La palabra Mesías es el ungido de Jehová. Ungido de Jehová es la característica que se le daba al rey que vendría. Habían 3 personas en el Antiguo Testamento que se ungían: el sacerdote, el profeta y el rey. Pero lo que ellos conocían como Mesías no era el profeta, no era el rey, el sacerdote, era el rey. O sea, que están esperando al rey de los judíos que tenía que nacer. Por eso es que Mateo se concentra en Cristo como rey y lo presenta de principio a fin como el rey de los judíos que vendría. Y le cita muchos versículos. ¿Por qué? Porque los judíos estaban esperando el Mesías de acuerdo a las profecías que se habían hablado. Marcos se enfoca en Cristo, pero se va tan rápido que ni siquiera la genealogía menciona. Él no menciona la genealogía, él dice rápido, fue bautizado y vamos para el desierto. Y después de ahí siguió por otro sitio, vamos para otro lado, y de ahí salió para acá. Entonces después fue para aquí. Él se concentra solamente, vamos, a lo que vinimos. Y en el capítulo 8, que es la mitad del libro de Marcos, él se concentra en la cruz, porque eso es lo que a él importaba. Porque Marcos presenta a Jesús como el sacrificio. Marcos se concentra en el sacrificio de Cristo, o sea, el siervo sufriente, el siervo que sufriría, el sacrificio que derramaría su sangre. Escuche bien. Lucas presenta a Jesús con lo que recopiló, con lo que escuchó, dirigido por Dios. Él presenta a Jesús en su humanidad. Por eso que usted ve que muchas veces dice el Hijo del Hombre, hablando de la humanidad de Cristo. Y como está hablando de la humanidad de Cristo, pues automáticamente se concentra en ese punto, Hijo de Hombre. Y como es Lucas que lo está escribiendo, Lucas como médico habla de muchas enfermedades y entra en detalle. Entra mucho en detalle en la mujer del flujo de sangre. Entra en el flujo de sangre de aquel hombre que era hidrópico creo que era, que se dice que es que aguanta mucha agua, retiene mucha agua. O sea, se concentra mucho en ciertas enfermedades porque siendo médico puede hablar de ellas. Pero presenta a Jesús como el hombre que vino, o sea, el hombre, Dios hecho carne, o sea, la humanidad. Se concentra en la humanidad de Cristo. Juan, sin embargo, lo que él vio y presenció, lo pone como Jesús, el Hijo de Dios. Se concentra mucho en la característica de Jesús, en los milagros, como que el Hijo de Dios, Dios hecho carne. O sea que Mateo lo presenta como rey, Marcos lo presenta como el sacrificio, Lucas lo presenta en su humanidad y Juan lo presenta como el Dios como Dios que vino a la tierra, el Hijo de Dios, Hijo de David, Mateo, el siervo, Marcos, Hijo de hombre, Lucas, Hijo de Dios, Juan. O sea, cada uno tiene una característica específica. Y si usted mira las 4 características, hablan de un solo Señor. ¿Por qué? Porque eso es un mensaje en particular. Rey, sacrificio, humanidad y divinidad o deidad. ¿Sabe qué eso habla? Que Dios se hizo hombre, se sacrificó y hoy reina por los siglos de los siglos. ¿Dónde yo veo eso? Filipenses 2, del 5 hasta el 11. Donde Filipenses 2, del 5 al 11, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Juan, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. O sea, hecho semejante a los siervos, hecho semejante a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló, sacrificio, hasta lo sumo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla lo que está en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. O sea, Dios se hizo carne, se hizo hombre, se sacrificó, se humilló hasta lo sumo como un siervo o un sacrificio, y hoy por hoy reina por los siglos de los siglos. Las 4 características de Cristo están en Pablo diciéndole en Filipenses 2, del 5 al 11, y también están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como cada uno lo presenta. Presenta entonces a Jesús, Juan, que vino del cielo, que se hizo hombre, como lo presenta Lucas, que se sacrificó, como lo presenta Marcos, que ahora reina, como lo dice Mateo. Pero hay algo más allá. Por eso que usted ve entonces que en el libro de Apocalipsis capítulo 4 hay 4 seres vivientes. Y el que está sentado en el medio es Cristo. Pero los 4 seres vivientes tienen 4 caras. Y esas 4 caras representan el que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque uno tiene cara de león, otro tiene cara de buey,
Otro tiene cara de hombre y otro tiene cara de águila volando. Esas 4 características tienen que ver con las 4 representaciones del evangelio. León habla como Mateo, un rey. Un buey era el sacrificio que se hacía para la expiación, el perdón de los pecados de toda la nación. Sacrificio. Cara de hombre, como Lucas lo presenta como el hombre. Venido del cielo como el águila, vino del cielo el Hijo de Dios. O sea, todo tiene que ver con esto. El Antiguo Testamento también tiene cosas que tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque el tabernáculo tenía muchas cosas, muchos materiales, pero tenía 4 colores nada más. Uno de los colores era el púrpura, otro color era el rojo, otro color era blanco y otro color era azul. 4 características de las 4 representaciones de Jesús. ¿Por qué? Púrpura habla del reinado como Mateo. Rojo habla de la sangre como el rojo, como el sacrificio. Blanco, la pureza como el hombre puro que vino. Azul, que vino del cielo. O sea, todo tiene que ver con Cristo, en todos lados. Usted se va a dar cuenta, y para el que no sabe lo que es lado, todos lados, en todos los lugares, usted va a encontrar que se habla acerca de Jesucristo en todo el Antiguo Testamento, y el panorama del Nuevo Testamento nos va a ayudar entonces a entender cada punto del que posiblemente no entendemos. Así que hasta ahora por lo menos fuimos por encimita de todos esos 4 evangelios, los 4 recuentos del evangelio, para que podamos entender. Esto va a estar brutal. Lo que vamos a estar estudiando todos estos días hasta que se termine agosto, y después de agosto también septiembre, octubre, noviembre y por ahí para abajo, va a ser buenísimo. Así que por lo menos hasta ahora no le quiero meter mucha información. Si tiene alguna pregunta, en confianza. Recuérdense, ya entramos de lleno al Nuevo Testamento. Lo vamos a dividir en diferentes partes, porque aunque tiene 27 libros, se divide en varias partes. El Antiguo Testamento se divide en la ley, que son los primeros 5. La historia, que son los próximos 12. Poesía, que son los próximos 5. Profetas mayores, que son 5. Y profetas menores, que son 12. Cuando digo que son 5 profetas mayores, no son 5 profetas mayores, son 5 libros de los profetas mayores, porque son 4 profetas. Pasa que Jeremías escribió Eclesiastés. Por lo tanto, el Antiguo Testamento se divide en la ley, 5 libros, la historia, 12 libros, poesía, 5 libros, los profetas mayores, 5 libros, profetas menores, 12. Pues el Nuevo Testamento se divide también igual. Los libros del Evangelio, antes era por la ley, los primeros 5 ahora son por el Evangelio. La historia, pues los hechos es la historia de la iglesia. Los profetas mayores, la tercera parte del Nuevo Testamento, las cartas paulinas o las epístolas de Pablo, que son las cartas de Pablo, desde Romanos hasta llegar entonces hasta Filemón. Después vienen entonces las epístolas o las cartas generales, que son desde Hebreo hasta Judas. Y después viene entonces el libro profético, que es Apocalipsis. Quiere decir entonces que hasta ahora hemos visto que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. 4 son el Evangelio. Historia, el libro de los Hechos. Cartas de Pablo, 13. Cartas generales, desde Hebreos hasta el libro de Judas. Y el único libro profético completo, el libro entonces de Apocalipsis. O sea, esa es la forma como se divide. Pero ya entonces estamos viendo la forma que se divide para poder entender. Alguien me preguntó algo ayer que me abrió los ojos Dios y me dice, pero ¿cómo yo puedo entender el Nuevo Testamento? Y yo le dije, sencillo, mira esto, me lo abrió Dios ayer. Esto fue ayer. Esto fue el fresquecito de ayer. Yo le dije a la persona, si tú aceptas el Evangelio de Jesucristo, como de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te vuelves parte de la iglesia y el Espíritu obra en la iglesia como en el libro de los Hechos. Pero te enseña entonces en las cartas cómo es que tienes que vivir para que el Espíritu se manifieste en la iglesia, porque has creído entonces en el Evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta el Apocalipsis, hasta que Cristo venga. O sea que si usted mira la forma como se escribió, hay un mensaje. Y ese mensaje, que fue la forma como se colocaron los libros, pues da un mensaje. Crees en el Evangelio, eres parte de la iglesia, el Espíritu obra en ti, pero hay cosas que tienes que hacer, como en las cartas paulinas y las cartas generales. Hay cosas que hay que dejar, hay cosas que hay que hacer, hay cosas que hay que añadir. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por la iglesia, antes que venga la tribulación. O sea, es un mensaje desde Mateo hasta Apocalipsis. Y el mensaje es, creyendo en el Evangelio, somos parte de la iglesia, el Espíritu obra en hechos, como obra en mí, por parte de la iglesia, pero hay formas que yo tengo que bregar, que me dice el Espíritu, ahora tú deja esto, revístete del nuevo hombre, despójate del viejo, mata las obras de la carne, permite que el fruto se manifieste hasta que Cristo venga y sea salvo de la ira venidera. O sea, eso es el mensaje completo en una forma panorámica del Nuevo Testamento. Así que lo dejamos hasta aquí, son 9:30 ya, pero si hay alguna pregunta, en confianza. Y quiero saber si les gusta de 7:30 a 9:30, o si quieren más cortito, déjenme saber. Lo dejamos hasta aquí.
La semana que viene entonces hablamos nuevamente, pero ahora entramos al libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y brincamos hasta Hechos. Amén. Muy poco tiempo. Nos quedamos con hambre. Gracias. Amén. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Estoy bien. No va a haber examen nunca, no va a haber examen, pero las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer ahora. Si no, apunte la pregunta y me las hacen la semana que viene. Gracias, tremendo. Amén, Miriam, Dios le bendiga. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dios te bendiga, Yuma. Nos hacía mucha falta. Bueno, Ya por ahí. esperaba. Eso es. Ya Amén, esperaba igualmente a el mí. estudio. Amén. Sí, me siento como si estuviéramos todavía en los Facebook Live. Así que Gloria a Dios. gloria a Dios por eso. Si tienen alguna pregunta en confianza, acuérdense, estoy dando de mi tiempo sin pensar nada a cambio, solamente que usted sea edificado y que pues respalde, si es que vamos a estar ahí. Mucha información para digerir. Amén. Adiós, mira, hermano, eso es. Amén. Sí, hay mucha información, pero está grabado. Si no sé cómo es que se saca de ahí, así que me imagino que él le dirá cómo es que se va a sacar el video de ahí, no sé cómo es. No, y apuntando, son notas muy importantes que hay que tenerlas para poder entender todo lo que estás hablando, ¿sabes? Sí. De verdad que sí, es bastante información. Sí. Bastante información y gracias a Dios que por lo menos la tenemos ahí. Amén. Amén. Y te tenemos a ti, ¿sabes? Que tenemos a él. Gloria a Dios. Amén. Goyo, dímelo. No hay dos Yuma, no hay dos Yuma. Gloria a Dios. No. Pero quedó claro, ¿verdad? Se entendió, se entendió. Amén. A la perfección. Y les gustó cómo estamos así, sentaditos, cómodos, tranquilos, 2 horas son cómodas, ¿verdad? Buenísimo. Amén. Muy buena. Amén. Para Gloria mí a se Dios, queda así que, corto. si quieren seguir invitando gente, le pasan el video y que después entonces se conecten cada día que tengamos estudio. ¿Va a estar mañana también o cuáles son los días de estudio? No, los lunes nada más, los lunes. Sí, porque mañana tengo culto, miércoles tengo culto. Tenemos una campaña de 3 días ahora. Martes, miércoles y jueves. Donde voy a estar dando mi testimonio. La vas a jueves. transmitir, ¿verdad? Sí, lo vamos a transmitir. Está el mañana martes va a estar dando testimonio una persona que fue drogadicto. El martes una persona que fue también de droga y también alcohólico. Y el jueves lo voy a estar dando yo, que fui policía y estuve preso. Amén. Santo Jesús. Amén. Ahí vamos a estar. Amén. Dios les bendiga entonces a todos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga mucho. Gracias por todo. Solamente queremos Dios les bendiga, solamente queremos pedir un favor, ¿verdad? Que se mantengan motivados, porque ya que Yuma está sacando de su tiempo para darnos estas clases, ¿verdad? Que lo apoyemos en esto y que él sienta el apoyo de nosotros ¿verdad? Como estudiantes y que sigamos hacia adelante, ¿verdad? Que para nosotros es un gozo adquirir de este conocimiento. Amén. Amén. Es fácil porque son 40 clases nada más. Bendiga, Son hermano 40 Eddie. clases que vamos a estar dando. Amén, amén. Te bendiga. 40 clases. Así estamos, bien pompeados, como al principio, como cuando empezamos en la pandemia, porque usted nos hizo pasar por esa pandemia como si nada estuviera pasando, porque cada día lo teníamos a usted como una bendición, porque Dios lo usó grandemente. Y pues ahora seguimos en lo mismo. Esto es post pandemia o como se llame, pero seguimos. Pandemia segunda parte. Ahora, pandemia segunda parte. Sí, pandemia segunda parte o Delta 3, como sea. Hermano, a mí se me hace un poquito difícil los lunes porque yo salgo del trabajo como a las 7:30 de la noche, pero siempre que cuando esté recorded yo puedo irlo luego. Amén. No, y cuando usted llegue, porque a las 7:30 ya estamos empezando, así que usted llegaría como unos 10 minutitos tarde, así que estaremos ahí. Yo casi siempre es 1 hora, a ver si hay tráfico. Ok, Sí. pues yo puedo hablar con su jefe para que le baje el horario un poquito. Es un hombre de fe, papá, es un hombre de fe. Amén. Gloria a Dios. I love you, my Bueno. darling. She's my daughter. Buenas noches. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga. Dios bendiga a mucho. todos, Dios bendiga a todos. Cuídense Dios mucho, les gracias, de verdad. bendiga. Si usted no tiene el libro de los 4 evangelios, mi hermano Goyo se lo puede pasar. Es una armonía de los 4 evangelios que Dios me dio para hacer. Me tomó 5 años hacerlo. Y lo estoy regalando. Así que tómelo por ahí, se lo pide a nuestro hermanito Goyo y Goyo se lo pasa. Ay, Goyito, no lo querías decir, ¿verdad? Lo deja callado, Goyo. Ay, Dios mío, siempre. Gracias, pastor.
Lo tiraron al medio, lo tiraron al medio. Lo tiraron al medio, ¿verdad? Lo envié al chat, está en el chat de la iglesia. Ay, 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 ay. Es que no hay nada oculto. Lo tenemos, lo tenemos. Bueno, nos despide en oración. Claro que sí. Gracias, hermano. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Dios mío. Gracias, Dios mío, por esta noche, Padre. Mira este gran grupo que está esta noche, Señor, para hacer el primer día, un grupo hermoso, Dios mío. Bendice a cada hermano que está, Señor, conectado, Señor, con nosotros a la distancia. Mío, Padre de la gloria, Señor, Padre, dale motivación para seguir en esto, Dios mío, ayuda, Dios mío, Señor, ayúdalo, Padre, dale fuerza, Dios mío, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a la esposa de Eddie, Dios mío, Padre de la gloria, Señor, tú sabes cuánto la familia, Dios mío, Padre de la gloria, un mano de gloria sobre ellos, Padre, Señor, y gracias por estos estudios, Dios mío, Señor, que serán de edificación para todos nosotros, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ahora nos despedimos, Señor, de este Zoom, pero no de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Linda noche. Dios los bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos. Te bendiga, mi reina hermosa, mi hijita linda. Cuídense, Dios me los bendiga. Dios te bendiga, Goyo. Dios te bendiga.